Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, continuando por ahí con la explicación de las clases anteriores, justamente esta clase se va a basar un poquito en la explicación con ejemplos y en qué consiste cada concepto que ustedes fueron copiando en su carpeta, la actividad de la clase número 3. Y justamente arrancamos con el género dramático. Bien. Existen diferentes tipos de géneros literarios, que en total son 3. El narrativo, el lírico y el dramático. Justamente en el dramático es donde se va a incluir todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando en esta materia, que es justamente el teatro. ¿Y qué es el género dramático? Es el conjunto de escritos que fueron justamente producidos para ser representados. Es decir, esta obra de teatro fue escrita para que vaya justamente arriba de un escenario, bien, a través de una obra teatral. Y justamente ahí se van a establecer dos conceptos principales que también ustedes fueron viendo. Por una parte vamos a tener el texto teatral y por otra el hecho teatral. Bien, ¿qué es el texto teatral? Es justamente esto. Es el papel, ¿bien? Donde está escrito qué hay que hacer, qué dice cada personaje, cómo va a estar ornamentado el escenario. Es el papel, el libro. Y por otra parte vamos a tener el hecho teatral, que es justamente cuando este libro, este texto, yo lo llevo al escenario. Bien, el público, cuando va a mirar una obra de teatro, no es que va a estar acá leyendo y mirando a ver qué están actuando. No, sino que solamente va a ir a presenciar todo ese trabajo que se hizo con el texto, con la escenografía, con la música, con los vestuarios, con los ensayos. Entonces toda esa producción final se denomina hecho teatral. Para ponerlo por ahí un poquito más a lo cotidiano, a las comparsas, por ejemplo. Se ensaya durante un mes y medio, se bordan los trajes, se ensaya en la calle, en un lugar cerrado. Eso sería el texto teatral, para asociarlo por ahí con otra actividad. Y justamente las noches de carnaval, con la música, el público, las tribunas, los trajes, las carrozas, sería esa puesta en escena, ese hecho teatral. Esto mismo es lo que pasa justamente en el teatro. Bien. Dentro del texto teatral vamos a encontrar diferentes elementos y estructuras que ustedes fueron viendo. Por una parte vamos a tener dos tipos de elementos. Por una parte, los parlamentos y por otra parte, las acotaciones. ¿Qué son los parlamentos? Los parlamentos son justamente lo que el personaje, el actor o la actriz, va a decir de forma verbal. Y las acotaciones es justamente lo que va a hacer el personaje, es decir, las acciones. Sintetizando esto, los parlamentos es lo que dice el actor, la actriz, y las acotaciones es lo que hace el actor o la actriz. Bien, y dentro de los parlamentos vamos a tener diferentes ejemplos. Por una parte vamos a tener los diálogos, que es justamente la palabra entre un personaje y otro. El monólogo, que al contrario del anterior es justamente cuando un personaje habla solo, habla un texto largo por sí solo, no es que interactúa. Luego vamos a tener el aparte, que el aparte es justamente cuando el personaje que está actuando sale de la escena y se pone a hablar con el público, es decir, como que rompe esa magia de lo que está actuando para dialogar una partecita con el público. Y por otra parte tenemos la voz en off. ¿Qué es la voz en off? Es justamente cuando solamente se escucha la voz del personaje, pero no se lo ve. Es decir, que el personaje está fuera de escena y solamente se lo incluye con la voz. Por otra parte vamos a tener las acotaciones, que como les dije, las acotaciones son las acciones y cosas que el personaje tiene que hacer y que el director, en este caso el que escribió el texto, indica o sugiere lo que se tiene que hacer con respecto de los movimientos, de las posturas, de cómo va a estar ornamentado la escenografía y qué música se tiene que poner. ¿Cómo yo diferencio un parlamento de una acotación? Que las acotaciones siempre, para que quede claro, van entre paréntesis.
y van a ir siempre con una tipografía diferente, es decir, con otro tipo de letra, ya sea en cursiva, en negrita, con algún color, con otro tipo de letra. ¿Está? Entonces, todo lo que ustedes vean en el texto que esté entre paréntesis y con otro tipo de letra diferente, eso se va a denominar acotación. ¿Está? Que son indicaciones o sugerencias que da el escritor. Y vamos a tener diferentes tipos de acotaciones. Vamos a tener las generales, que tienen que ver con cómo va a comenzar el texto, dónde va a estar situado, ¿está? Como una pequeña descripción del lugar antes de que se actúe. Luego vamos a tener las espaciales, que tienen que ver con cómo va a estar decorado la escenografía. Por ejemplo, se encuentra un árbol con un banco y una luz verde, ¿está? Disimulando ser que es un parque, por ejemplo, una plaza o una parte natural. Luego vamos a tener las acotaciones personales, que tienen que ver justamente con los movimientos, gestos, posturas que cada personaje va a hacer, es decir, cómo se va a ir comportando. Por otra parte tenemos los temporales, que los temporales justamente tienen que ver con el tiempo que va a realizar el movimiento. Corría rápidamente hacia la puerta. Bueno, estoy indicando una acción de temporalidad que el personaje tiene que ir haciendo. Y por último vamos a tener las acotaciones sonoras, que las acotaciones sonoras justamente tienen que ver con la música que se va a utilizar, con sonidos, ¿está? Que van a ir apareciendo en la escena y que van a ir complementando lo que se va actuando. Bien, y por otra parte vamos a tener los tipos de estructuras. Vamos a tener la estructura interna y la estructura externa. Bien, la estructura interna tiene que ver con cómo se organiza la acción dentro de la obra. Vamos a tener la situación inicial, que es cuando se va a presentar a los personajes, el tiempo y el lugar. Punto. Luego vamos a tener el conflicto, que es justamente cuando eso que parecía tranquilo cambia automáticamente porque se hace presente el problema, es decir, el conflicto dramático, que ya lo vamos a ver. Y finalmente el desenlace es cuando se resuelve ese conflicto, ya sea de manera buena o de manera mala. Y por otra parte entonces tenemos la estructura externa, ¿bien? Que vamos a tener actos, escenas y cuadros, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? En que un acto va a cambiar de personajes y de la escenografía. Por ejemplo, la primera escena es la mamá y la hija en la cocina. El segundo acto es en el supermercado, la mamá y el hijo menor, por ejemplo. Cambió de personajes y de lugar. La escena es solamente el cambio de lugar. Por ejemplo, la mamá y la hija en la cocina y la mamá y la hija en la plaza. Siguen siendo los mismos personajes, pero cambia el lugar en que se va a desarrollar la historia. Y el cuadro va a ser cambios de personajes. Bien, la acción se desarrolla en la plaza y el segundo cuadro sigue en la plaza, pero otras personas, por ejemplo. ¿Se entiende? Va a ir cambiando lo que tenga que ver con la escena, es decir, con el lugar, el espacio y los personajes. Y por último vamos a tener el conflicto dramático. ¿Qué es el conflicto dramático? Es precisamente el problema que se presenta en la obra y yo les puedo preguntar, ¿de qué trata la obra? La obra trata de la pelea de dos gatos arriba del techo porque perseguían una manzana. Ese sería el conflicto dramático, es decir, el tema de lo que trata esa obra o ese texto que yo estoy analizando. ¿Se entiende? Es el problema que hace girar a toda la historia y que hace que los personajes se vayan involucrando y también enfrentándose, como tienen en la bibliografía. Es el choque de fuerzas, es decir, entre uno que dice que sí, otro que dice que no, entre el bien y el mal. Bien, esto es como una pequeña explicación, espero que les sirva, de ese material que ustedes fueron copiando. Está la diferencia entre el texto teatral y el hecho teatral, las acotaciones, los parlamentos, los tipos de estructuras interna y externa y finalmente el conflicto dramático, que es el problema
a través del cual se va a ir desarrollando toda la historia en lo que ustedes vayan analizando a través de los textos. Así que bueno, espero que les sirva nuevamente y ante cualquier duda que tengan, no duden en preguntar.